Bueno, hoy vamos a tratar un tema que se titula Hoy es el día de reposo. Hoy es el día de reposo. Mire que no estoy diciendo hoy es día de reposo, sino hoy es el día de reposo. Para lo cual los invito a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos. Vamos a desmenuzar el tema qué significa el día de reposo conforme a la palabra de Dios, no conforme a tradiciones. Hebreos capítulo 4, verso 4. Vamos a leer dos versículos, el verso 4 y el verso 10 del mismo capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y el verso 10 por su parte dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, ¿qué significa reposo? Tenemos que partir primero del concepto de reposo. ¿Qué significa reposo? Tranquilidad, ¿verdad? Cuando uno está en tranquilidad, puede decir que está en reposo, está descansando, está en reposo. Pero también reposamos cuando cesamos una actividad y comenzamos otra, ¿verdad? Estamos cesando, entonces entramos en reposo de una actividad para ejercer otra. Entonces podríamos decir que reposo es cesación de una actividad, o también lo podríamos decir como un estado de tranquilidad, de calma, en lo que nos podemos encontrar en un momento dado. El reposo para Dios. ¿Qué es el reposo para Dios y qué es el reposo para el hombre? Habríamos que empezar a definir cada uno de estos conceptos. ¿Qué es el reposo de Dios? El reposo de Dios comenzó al finalizar su obra creadora. Dios creó toda la redundancia, toda la creación en 6 días. Y dice que en el séptimo día reposó. ¿De qué reposó Él? De toda la actividad creadora. Al finalizar la creación comenzó el séptimo día. Dios se alegró de todo lo que había dicho, pero vemos algo particular, que el séptimo día no ha terminado. El séptimo día continúa, porque en ninguna parte dice que y vino la noche y llegó la mañana del séptimo día, sino que llegó el séptimo día. ¿Cuándo llegó el séptimo día? Cuando finalizó el sexto, ¿sí? El sexto día de la creación. O sea que el séptimo día no ha finalizado. Dios en este momento se está gozando de toda la creación. Cesó su actividad creadora, pero su actividad de mantener su creación continúa. Él no se ha olvidado de su creación. Así dice Génesis capítulo 2, verso 1. En Génesis 2, verso 1 dice: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y el verso 3 nos dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, reposó de la actividad creadora, de la acción creadora, pero Él no se ha descansado ya de cerrar los ojos y descansar completamente, no, fue que dejó de crear y ahora se encuentra en otra actividad, que es mantener su creación. Cuando la Biblia nos enseña que dejó, quiere decir que dejó de ocuparse de crear, para comenzar otra etapa, gozarse de su creación, recrearla, mantener su creación. Esa es la etapa en la que se encuentra Dios ahora, en el séptimo día. O sea, mantener su creación. La actividad creadora cesó. Estamos en el séptimo día, que es la actividad de recrearse, de gozarse en su creación y además de mantenerla. Por eso lo leímos en Hebreos 4:4, ¿verdad? Cuando dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios. ¿De qué reposó? De todas sus obras en el séptimo día, todas sus obras creadoras. Pero Él sigue en obra. ¿Cuál es la obra que está ejerciendo Dios ahora? Mantener la obra que Él creó. Ya no está creando más, sino que mantiene toda la tierra, toda la creación la mantiene Dios. Y en Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, excelente. Todo lo que Dios había hecho, excelente. Lo que Él hizo entre el primero y el sexto día, todo era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea, que vemos cómo finaliza el día sexto, pero el día séptimo dice que inicia, pero no que termina, porque no ha terminado. Dios está en su actividad de mantener su creación. Finalizó la actividad creadora, pero sigue en la actividad de mantener su creación. Pero cuando el hombre entra en el reposo de Dios, en el reposo de Dios, el hombre entra por gracia de Dios, porque es un regalo inmerecido. Dios nos lo da, el regalo inmerecido. Es un regalo que Dios le entregó a Adán y Eva, se los entregó en el paraíso. Y les puso una sola condición: que escucharan solamente su voz. Y que si dejaban de escuchar su voz, su mandato, que era de que no comieran de determinado árbol, la sanción era que iban a morir.
Miremos lo que nos dice Génesis 2.15. Aquí vemos la entrega que Dios le hace de todo el paraíso y le da una sola ley, que era no desobedecerlo. En Génesis 2.15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Está diciendo, puedes comer de todo. Pero dice el verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día de que él comieres, ciertamente morirás. Mire esto, una sola ley le dijo: no comas de ese árbol. Puedes comer de todo, pero de este no vas a poder comer. Una sola ley. Y sin embargo vemos que la infringió. ¿Por qué la infringió? Porque se dejó llevar por sus propias pasiones, quería ser como Dios. Se dejó seducir por la serpiente, que le dijo que el día que comieres ese árbol, ciertamente seríais como Dios, que Dios le había mentido. O sea, se dejó llevar por la serpiente y obviamente también por Eva sucumbió ante la tentación. Entonces, había una sola ley, que era obedecer la palabra de Dios. Creó a la mujer del hombre, Dios creó a la mujer de partir del hombre y no del polvo. Fíjense ustedes, cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo. Pero cuando creó a la mujer, la ha podido crear también del polvo, ¿verdad? Pero no la creó del polvo, la creó de una costilla del hombre. ¿Por qué? Y si la ha podido crear tranquilamente del polvo, coger otro polvo y crearla de ahí, para que no fueran independientes, para que siempre estuvieran los dos unidos. Para Dios la regla general de Dios es que el hombre siempre esté unido a su mujer, y eso lo enseñó él, ¿verdad? Y así se completó completamente la creación. Lo normal para el hombre, de acuerdo a la enseñanza de Dios, es que el hombre viva en pareja. El hombre no fue diseñado para vivir solo, con excepción obviamente por los momentos de castidad o celibato. Hay hombres que nacen con esa castidad o celibato, como le pasó al apóstol Pablo, ¿verdad? Que él nació con eso. En 1 Corintios 7:8 dice el apóstol Pablo: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, dice el apóstol Pablo, bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, dice el apóstol Pablo, cásense, pues es mejor es casarse que estarse quemado, estar con el deseo y no poderlo satisfacer. Entonces, si no tiene el don de castidad o de celibato, pues cásese. Hay muchas personas que lo obligan, imponen el celibato. El celibato no se puede imponer, el celibato es un don. Pero cuando el hombre le impone ese celibato, sucede lo que sucede en estos tiempos, ¿verdad? Hay personas que se dedican a la obra de Dios, pero no porque tengan el don de celibato, sino porque una iglesia se impone el celibato y terminan con violaciones a niños y tantas cosas que se oyen en los noticieros, que en este momento no es bueno sacarlas a relucir, pero sí tenemos que tener en cuenta que el celibato, la excepción a que el hombre viva con una mujer y la mujer con un hombre, es el celibato. Pero si nosotros no tenemos ese don, pues sería bueno que se casaran, dice el apóstol Pablo, y es lo bueno que podríamos nosotros también ejercer. Entonces, ese regalo que Dios nos da, ese reposo, lo perdió Adán cuando dejó de obedecer a la palabra de Dios. Y ojo, y solamente tenía un mandato, que era que no comiera del árbol del bien y del mal. Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era la única ley que tenía. Entonces perdió cuando desobedeció a Dios. Y eso se conoce como el pecado original. Y ese pecado original lo heredamos todas las personas. Por eso David dice que del vientre de su madre él ya era pecador. Fui concebido como pecador, dice David en un salmo, ¿verdad? Porque él sabía que esa condición pecadora todo lo tenemos en nuestros genes. Somos pecadores. O sea, ¿qué es pecado? Tendencia a desobedecer los mandatos de Dios. Y los mandatos de Dios son buenos, no son malos. Para algunas personas lo ven como algo pesado obedecer a Dios. Pero realmente lo que Dios pretende con todos sus mandatos, con toda la palabra que Él nos da, es lo que quiere es que nos vaya bien. Vea, Dios seguirá siendo Dios así nosotros desobedezcamos. Nosotros somos los que nos beneficiamos cuando lo obedecemos a Él. La idolatría comienza en amar menos a Dios. Cuando nosotros empezamos a amar más otras cosas que a Dios, comienza la idolatría. Vemos el caso de Adán, ¿verdad? Que él obedeció a la voz de su mujer. Cuando la mujer le dijo que comiera de ese fruto, él obedeció a la voz de su mujer. O sea, amó más a la mujer que al mismo Dios, y ahí comenzó el pecado. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos que amar más a Dios que a todas las cosas. Por eso dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todas. Padre, madre, hijo, esposa, lo que tú quieras. Siempre tiene que estar Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cualquier obra que nosotros obedezcamos en vez de Dios, pues se considera pecado. El dinero no es pecado.
Lo malo es el amor al dinero. Cuando nosotros obedecemos, tenemos ese amor hacia el dinero, podemos hacer cosas que mañana más tarde nos vamos a lamentar. Muchos venden su conciencia, venden su familia, venden tantas cosas que por el objetivo de alcanzar dinero y hasta fama. Entonces, por eso la palabra de Dios nos enseña que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero yo podría decir que la raíz de todos los males es amar menos a Dios. Cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, lo obedece y las demás cosas están en segundo lugar. Tenemos que amar a la familia, obviamente. No estoy diciendo que no amen a la familia, amen a su esposa, amen a sus hijos. Pero a Dios sobre todas las cosas. Primero Dios y segundo lo demás, pero primero Dios. Y cuando usted obedece, usted ama a Dios, usted le obedece más a Él que cualquier otra cosa. Si su esposa, su esposo, su padre quiere que usted haga una cosa que va contra los principios de Dios, te le dice, un momentico, yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo te amo mucho, te quiero mucho, pero a ti no te puedo obedecer porque eso va en contravía de los principios de Dios. Entonces, cuando nosotros obedecemos más a Dios es que lo amamos más a Él. Pero si nosotros amamos más otra cosa diferente a Dios, terminamos obedeciéndola, como le pasó a Adán, que amó más a su mujer que a Dios y terminó obedeciéndola a ella, y por ahí comenzó el pecado original. Cuando nosotros amamos más al dinero que a Dios, el dinero es bueno, no es malo. El problema es cuando lo amamos más que a Dios, lo ponemos sobre Dios o sobre cualquier cosa, y ahí es donde comienzan todos los males del hombre. Entonces, el pecado original lo realizó Adán, y así nos dice Génesis capítulo 3, verso 17. Aquí comenzó el pecado original, dice, y al hombre dijo, o sea, le está hablando aquí Dios al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, podríamos decir, en vez de mi voz, en vez de mi mandato, obedeciste a ella y no me obedeciste a mí, dice, y comiste del árbol de que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y nosotros seguimos con esa herencia pecaminosa que heredamos nosotros de Adán. Eso por eso se llama el pecado original. El Salmo 51, verso 5, aquí lo relata David, dice, he aquí en maldad he sido tomado y en pecado me concibió mi madre. No es que la mamá de él estaba en pecado, no, sino que el pecado lo heredamos nosotros desde el vientre de nuestra madre. Salimos con ese gen de pecado. ¿Y cuál es la solución para terminar con esa cadena del pecado? Pues los israelitas entraron en reposo porque dejaron de confiar en Dios. Nosotros dejamos de confiar en Dios o no confiamos en Dios, estamos en agonía, no sabemos ni qué hacer, no nos alcanza el dinero, no nos alcanzan las cosas que nosotros necesitamos para solucionar el día a día. Entonces nosotros dejamos de entrar en reposo. Entonces entramos en el reposo de Dios o dejamos de ser pecadores cuando empezamos a obedecer a Dios. Así nos dice Hebreos capítulo 3, verso 15, dice, entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, si tú oyes hoy la voz de Dios, hoy es el día, escucha la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, no endurezcas tu corazón como en la provocación. O sea, en la medida que nosotros obedecemos a Dios, empezamos a salir de ese estado pecaminoso, nos arrepentimos de esa condición en la que nosotros hacíamos lo que nosotros nos placíamos. Muchos lo hacían por desconocimiento, aunque la ley de Dios está en nuestros corazones. Muchas personas, aunque no conozcan de la Biblia, saben cosas que están haciendo que son malas. El Espíritu Santo le restringe, lo constriñe a esa persona a decirle que eso está malo. Pero debido a su condición pecadora, pues termina haciéndolo y ya después se vuelve como rutina y no le presta más atención a esa voz interna que le dice que eso está malo. Pero realmente la persona cuando comienza a hacer algo malo ante los ojos de Dios, internamente algo lo remueve, algo le llama la atención para que no lo haga. Entonces, la única forma de que nosotros salgamos de nuestra condición pecadora es siendo una nueva creación. Y suena raro esto de nueva creación. O sea, que hay una segunda creación. Sí, hay una segunda creación. La única forma de nosotros aceptar la voz de Dios y ponerla por obra es nacer de nuevo. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? Como le pasó a una persona que estaba hablando con Jesús y le preguntó, ¿cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Jesús se refería obviamente que al nacimiento espiritual. Estaba hablando con Nicodemo. Se estaba refiriendo al nacimiento espiritual. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es volver a la vida el espíritu del hombre, porque nosotros que nacemos con la vida espiritual muerta. Estamos vivos, caminamos. Lo pasó a Adán, ¿verdad? Adán desobedeció a la voz de Dios y Dios le había dicho, el día que comieres de ese árbol, del fruto de ese árbol, ciertamente moriréis. Y él no murió, ¿verdad? Él comió del árbol y siguió viviendo, pero murió espiritualmente, se separó de Dios, se escondía de Dios. Inclusive Dios lo estuvo llamando y él se escondía detrás de los árboles.
Y la voz de Dios llamando, Adán, ¿dónde estás? Y él escondiéndose tras los árboles, diciendo, yo estaba, no, o sea, me escondí porque estaba desnudo. Y entonces Dios le pregunta, ¿por qué sabías que estaba desnudo? ¿Quién te enseñó eso? ¿Será que comiste del árbol del bien y del mal? Claro que Dios sabía, Dios lo conoce todo. Y en la vida actual, la gente se esconde detrás de muchos árboles. Se esconde del árbol de los estudios, es que no tengo tiempo porque estoy estudiando, o tengo que trabajar, los quehaceres domésticos no me dan tiempo de ir a la iglesia, a leer la palabra de Dios. Hay tantas excusas, tantos árboles en que se esconde el hombre para no obedecer la voz de Dios. Y sobre todo, cuando no quiere arrepentirse de su pecado, se esconde en muchos árboles. No tengo tiempo, no tengo plata, ok, aquí no se le pide plata a nadie. Se esconde detrás de muchos árboles en su vida. Entonces, cuando nosotros somos nueva creación, o sea, a recibir ese toque espiritual de parte de Dios, nosotros reconocemos que estábamos muertos en delitos y pecados. En delitos y pecados, porque el delito es infracción a la ley del hombre y pecado, obviamente, es infracción a la ley de Dios. Así nos lo dice Efesios 2:1, nos dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Y cómo se entiende eso? Dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, andamos lo que nos dice el mundo, inclusive lo que nos dice la ciencia. Y muchas investigaciones científicas lo que tratan es de desvirtuar muchos argumentos bíblicos. Los ateos utilizan la ciencia para tratar de desvirtuar. Cuando uno va a hacer un estudio y va con un objetivo, pues termina cumpliendo ese objetivo, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como una predisposición a encontrar un significado o algo que usted esté buscando. Entonces dice el verso 2 del capítulo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es ese príncipe de la potestad del aire? La actitud pecaminosa que tenemos cada uno de nosotros, que nos impulsa ¿a qué? A desafiar o a desobedecer la palabra de Dios. Y sigue diciendo el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. O sea, cuando una persona desobedece a la palabra de Dios, cuando está en contravía a los principios de la Biblia, la ira de Dios está sobre esa persona. Aunque ella diga que él ama a Dios. Pues yo amo a Dios, pero con mi vecino tengo problemas, con mi hermano tengo problemas. Vea, el día que nosotros tenemos problema con alguien, tenemos problema con Dios. Porque Dios quiere que nosotros nos amemos, nos perdonemos y andemos en coinonía. Como el amor que tenemos hacia Dios lo manifestemos también hacia las demás personas. Entonces, lo que el Señor quiere es eso, que nosotros andemos en coinonía en todo momento, que no hagamos los deseos del mundo, que son enemistad contra Dios. Todo el que quiere ser enemigo del mundo, o sea, hacer lo que el mundo hace, se constituye en enemigo de Dios. Entonces vemos aquí que de lo que hemos visto, que reposo es tranquilidad, sensación de una actividad. Entonces la única forma que nosotros entramos en el reposo de Dios, es cuando dejamos de hacer las obras que antes hacíamos. Y para dejar de hacer las obras que antes hacíamos, tenemos que experimentar el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento implica un cambio de mente. La única forma que nosotros cambiamos nuestra manera de actuar es cambiando nuestra manera de pensar. No hay otra. Así como Dios reposó de su obra creadora, porque Dios reposó de su obra creadora. ¿Cuándo reposó en la obra creadora? En el sexto día, ¿verdad? Cuando comenzó el séptimo día y Dios comenzó su obra creadora. Ahora, el tiempo de Dios es perfecto y tan perfecto que a Dios no lo limita el tiempo. Y nos damos cuenta que el séptimo día para Dios no ha terminado. Para nosotros, pues, un día tiene 24 horas. Para Dios no es así. Un día pueden ser 1000 años. O 1000 años pueden ser un día. Dios no lo limita el tiempo como nos limita a nosotros. Dios bendijo y santificó ese séptimo día. Por eso en Génesis capítulo 2, verso 1, que ya leímos, dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó Dios el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Pero Dios no siguió a dormir. Cuando uno reposa, cuando uno está ya tranquilo, cuando llega el reposo de nosotros en la noche, vamos a dormir. Para Dios no, ¿verdad? Así nos lo dice el Salmo 121, verso 4, que dice, he aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Dios no duerme.
como nosotros que tenemos que descansar físicamente, ¿no? Porque Dios es espíritu. Para Dios no le afecta esa clase de cansancio físico, porque Dios es espíritu. Y en 2 de Pedro capítulo 3, verso 8 nos dice: mas, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea que las leyes de la naturaleza que nos afectan a nosotros, a Dios no le afectan. Cuando la Biblia habla de que la creación se hizo en 6 días, no está hablando de 6 días literalmente como de 24 horas cada uno, ni como tampoco cuando se habla del séptimo día, un séptimo día de 24 horas que ya finiquitó. No, el séptimo día todavía continúa porque Dios siempre está manteniendo su obra creadora. Entonces, el día de reposo de la obra creadora significa que Dios empezó a disfrutar de su creación, a mantener su creación, porque Dios no se ha dormido. Para Dios sigue en su obra creadora, así nos lo dice Génesis capítulo 2, verso 2. Ya lo leímos y dice que acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y además sabemos que lo bendijo. ¿Qué es el disfrute para nosotros como hombres, para los hombres? El séptimo día es el disfrute que nosotros tenemos de lo que hizo Dios, de todo lo que obra creadora que Dios hizo. En Génesis 2:15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Ahí comenzó el disfrute del hombre. Todo Dios lo bendijo. Y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente moriréis. Ciertamente moriréis. ¿Qué quiere decir eso? Muriendo moriréis. A pesar que Adán pecó, él siguió viviendo. Pero cuando la Biblia habla de esta muerte, se refiere a la muerte espiritual, en la cual desde que nosotros nacemos la tenemos, esa herencia pecaminosa de parte de Adán. La única forma de salir de ese estado pecaminoso es experimentando el nuevo nacimiento. En Génesis 3:17, que ya lo hemos leído, también nos dice: el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de la mujer y comiste del árbol que yo te mandé que no comieras, entraste en pecado. Sí, eso es lo que nos dice. Entonces, a causa de ese pecado, con dolor labrarás la tierra, lo dijo Dios todos los días de su vida. Ahora, ¿cómo recobramos ese disfrute del cual gozó Adán un momento antes de que incumpliera el mandato de Dios? ¿Cuándo lo recobra? Cuando somos una nueva creación. Y en 2 Corintios 5:17 aquí nos habla de lo que es la nueva creación, la que tenemos que buscar nosotros. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Cuando dice la nueva creación, que todas las cosas pasaron, es decir, que ese pensamiento que teníamos antes ha sido cambiado por la palabra de Dios que empieza a dominar en nuestra vida. Y en verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y sigue diciendo el verso 19: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta al hombre sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces vemos aquí cómo Dios nos enseña que el disfrute, ese gozo que Dios nos da en el reposo, solamente lo tenemos cuando experimentamos ese nuevo nacimiento, esa nueva creación. Los judíos recuerdan o conmemoran la salida de Egipto, ¿verdad? El pueblo de judíos se gozaba de su liberación por la mano poderosa de Dios. Por eso a los judíos se les estableció el mandamiento, el cuarto mandamiento, que tenían que obedecerlo ellos, que tenían que cumplirlo. En Deuteronomio 5:15 dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová Dios te sacó de ella con mano fuerte y mano extendida y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Este mandamiento de guardar este día de reposo para los judíos. Nosotros no somos judíos, somos los gentiles que hemos creído en Dios y nos constituimos en la iglesia de Dios. Luego, entonces, este mandato de guardar el séptimo día o el sabbat o el sábado para Dios, para nosotros no se cumple. Nosotros tenemos que guardar todos los días para Dios. Disfrutamos de la creación, disfrutamos de la nueva creación, disfrutamos de ese reposo que Dios nos da. Para los judíos era un signo de pacto perpetuo con el Dios de Israel. Para nosotros los cristianos el reposo es espiritual. Y ese reposo espiritual es todos los días. Nosotros hacemos buenas obras. Cuando la Biblia nos habla de ese reposo espiritual, quiere decir que hacemos buenas obras. Pero no hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque somos salvos, hacemos
buenas obras. Por eso en Colosenses capítulo 2:16 nos dice, le está hablando a la iglesia. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o días de reposo. ¿Ya ves? Nosotros como iglesia no guardamos el día de reposo porque como día especial, sino que todos los días son el día de reposo para nosotros. Nosotros gozamos de ese día. Y hacemos buenas obras no para ser salvos, sino porque somos salvos. Y en Romanos 14:5, mire lo que nos dice Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre un día y otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, podríamos alegar, de lo que hace. Entonces, si usted quiere jugar entre un día y el otro, pues está bien. Si no lo quiere jugar, pues está bien. Para concluir, podríamos decir que el día de reposo es hoy. No porque sea domingo, el que estamos en este momento, sino porque hoy debe comenzar nuestro reposo cuando nosotros nos ponemos nuestra confianza en Dios. Empezamos a disfrutar del descanso del Señor. Empezamos a disfrutar de no estar en los afanes del mundo, porque cuando nosotros tenemos afanes del mundo, entramos en oración. Así nos dice Filipenses 4:6, que nos dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, podríamos decir, el reposo de Dios. Cuando nosotros hacemos esto, cuando tenemos un afán, queremos comprar algo y nos desesperamos por hacerlo, entre en oración. Cuando nosotros empezamos a entrar en oración, o tenemos un desespero por una enfermedad, por una calamidad por la que estemos pasando, un problema por una universidad, un examen que tenemos que presentar, estamos desesperados, estamos afanosos. Usted dice, entremos en oración y ruego con acción de gracia. Entonces, y miren las consecuencias cuando nosotros oramos en acción de gracia, o sea que le damos gracias al Señor por ese problema. Increíble, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos que dar gracias a Dios, inclusive por los problemas. ¿Y cuál es la consecuencia cuando nosotros oramos en acción de gracia por las circunstancias por las que estemos pasando? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, dice la palabra de Dios, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo cuando entramos en oración y en acción de gracias, dándole gracias a Dios por esas circunstancias por las que estemos pasando. Aceptar la mano de Dios. Y obviamente hacemos lo que tengamos que hacer. No es que nos vamos a echar a dormir y no, ya está en la mano de Dios y Dios hará. No. Sino que ponemos ese estado de necesidad, ese problema en manos de Dios y hacemos lo que tengamos que hacer, pero ya hemos orado y le hemos dado gracias a Dios por esas circunstancias por las que estemos pasando. Entonces, hoy es el día de reposo, pero no porque sea sábado, porque sea domingo, sino que todos los días son días de reposo para nosotros, porque cualquier circunstancia que se nos presente, un momento dado que altere nuestras emociones, entramos en oración y ruego y súplica y en acción de gracias al Señor, y la paz de Dios, ese reposo que Dios nos da, inundará nuestros corazones y nos protegerá. Entonces, no es un día de reposo el día del principal servicio de adoración congregacional, no, sino todos los días tiene que ser nuestro día de reposo, en el que acudimos al Señor, no importando las circunstancias. Si la circunstancia es mala para nosotros, porque todo lo que nos sucede es bueno, si la circunstancia es mala, entramos en oración, en acción de gracias. Si la circunstancia, para no achicopararnos, y si la circunstancia es demasiado buena, que nos va muy bien, también entramos en oración para que no entremos en orgullo. Porque me va bien, porque me gané una cantidad de dinero, porque compré un carro, porque compré una casa y se me llena a mí el corazón de orgullo y venga yo a pecar contra Dios. No, tenemos que siempre ser equilibrados. Si estamos en la mala, no importa, tratar de mantenernos en armonía con la oración, con esa paz que solamente Dios nos puede dar. Y si nos va demasiado bien las circunstancias, ya sea en lo económico, en lo material, en lo social, en lo relacional, en lo emocional, también entremos en oración para que siempre estemos en equilibrio. Ni abajo ni arriba, sino en el equilibrio de Dios, que es el que Dios quiere que estemos todos. Para concluir, podríamos decir que hoy es el día de reposo. Hoy es el día de reposo porque sin importar que si es sábado, si es domingo, si es lunes, si es martes, todo debe hacerse para honrar a Dios. Entonces hoy es el día de reposo. Hoy, todos los días deben ser nuestro reposo. Sin perjuicio religioso, es decir, sin dogmatismo. Que tiene que ser lunes, que tiene que ser domingo, que tiene que ser sábado. No, olvídese del dogmatismo y apliquemos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que quiere es que siempre vivamos en reposo, que cuando vengan los estados de agonía, de angustia, recurramos en oración a Él y presentemos esas peticiones en acción de ruego, sabiendo que la paz de Dios,
inundará nuestros corazones y podremos estar tranquilos. Y sin irrespetar otras opiniones. No podemos irrespetar otras opiniones. Si la persona quiere guardar el domingo, quiere guardar el sábado, quiere guardar otro día, pues guárdelo usted. Nosotros guardamos todos los días para el Señor. Todos los días tienen que ser para el Señor. Entonces, no irrespete las opiniones de otras religiones, no importa. Nosotros no atacamos religiones. Lo que nosotros estudiamos en la Biblia es para nosotros, no para encararse a la otra persona, ni para decir que yo estoy en la mejor religión o en la mejor doctrina. No. Cada quien le va a rendir cuentas a Dios. Entonces nosotros no estamos aquí para irrespetar otras religiones, sino para respetarnos todos y cada uno de nosotros y nosotros seguir lo que dicen los mandatos de la Biblia, no las tradiciones, no las religiones, porque las religiones son las que destruyen al hombre. Ahora, hoy es el día de reposo porque somos una nueva creación también, porque ya dejamos de pecar y porque dejamos de ser rebeldes a la palabra de Dios, para dejar de ser como Adán, que escuchó la voz de su mujer antes que la voz de Dios, dejó de escuchar a la serpiente en vez de la voz de Dios. Entonces nosotros tenemos que siempre escuchar la voz de Dios en primer lugar. Por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y si hemos pecado, ¿qué pasa si hemos pecado? Porque todos somos susceptibles de pecar, somos humanos y en algún momento dado se nos puede ir la ira y ofender a alguien. ¿Qué tenemos que hacer cuando hemos pecado? Arrepentirnos, y Dios tendrá misericordia y nos perdonará de nuestros pecados. Y en medio de las circunstancias, habrán circunstancias adversas que podamos sentirnos achicopalados, que podamos sentirnos mal, circunstancias en las que podemos perder un ser querido o perder una situación estable económica en la que hemos tenido, como una pérdida de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Que esas circunstancias no afecten nuestro gozo, porque Dios sabe y tiene el control de todo lo que nos sucede, y que todo lo que nos suceda es para nuestro bien. Mire lo que nos dice 2 Corintios 5:17 al respecto. De modo que si alguno está en Cristo, ojo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Son hechas nuevas en nuestro pensamiento. Es que el problema que enfrenta el hombre no es el problema, es la actitud ante el problema lo que más lo daña. Entonces, vamos a tener circunstancias adversas, claro. En este mundo tendremos adversidades, en este mundo tendremos tribulaciones, en este mundo tenemos circunstancias que nos pueden achicopalar o circunstancias que nos pueden llevar a un momento de que se nos sube el orgullo. Pero lo que tenemos es que mantenernos en equilibrio, amando siempre a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el equilibrio que Dios quiere que siempre mantengamos. En otras palabras, paz en medio de las tormentas. Que las circunstancias no afecten nuestro comportamiento con Dios ni con el prójimo. Paz en medio de las circunstancias. Y ese es el verdadero gozo. Ese es el verdadero día de reposo, que nosotros podemos estar tranquilos sin importar las adversidades. Actuamos, hacemos lo que tenemos que hacer, correcto, pero sabiendo, confiando siempre que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Entonces, el día de reposo es hoy y tenemos que guardarlo. Hay que guardar el día de reposo. Eso es un mandato de Dios. Hay que guardar el día de reposo. ¿Y cómo guardamos el día de reposo? Sencillo, reposo, guardarlo significa conservarlo, retenerlo. En otras palabras, dejar de preocuparnos lo que hacíamos en la vieja manera de vivir que teníamos antes. Preocuparse es ocuparse antes de. Entonces tenemos que dejar de esas preocupaciones y todo lo dejamos en manos del Señor, sabiendo y actuando con lo que tengamos que hacer. Y guardar el día de reposo, además de ocuparnos de dejar de hacer lo que hacíamos antes, dejar de hacer eso, tenemos que gozarnos de la nueva creación. O sea, retener nuestra salvación. Y retener nuestra salvación es actuar conforme a la salvación que ya tenemos. No es cuidarla que lo podamos perder. No, la salvación no se puede perder. Si una vez la hemos obtenido y la salvación no viene de parte de nosotros. La salvación no viene por buenas obras, viene por una gracia, un don inmerecido que Dios nos da a cada uno de nosotros. Entonces, guardar el día de reposo significa conservarlo, mantener la actitud positiva ante las circunstancias que estemos pasando, pero porque confiamos en Dios, no por tener una mentalidad positiva, y no porque sabemos que todo viene de la mano de Dios, como dice Romanos 8:28. Que dice que sabemos que todo lo que le sucede a lo que conforme a su propósito son llamados es para su bien, que todas las circunstancias es para bien. Entonces tenemos que guardar el día de reposo todos los días, y guardar el día de reposo todos los días es saber que tenemos que gozarnos de que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Al respecto, Hebreos capítulo 4, verso 10, ya para terminar, dice: porque el que ha entrado en su reposo, mira lo que dice la palabra de Dios, examinemos bien ese versículo. El que ha entrado en su reposo, es decir, el que es nueva creación,
También ha reposado de sus obras, o sea, de las viejas obras, de lo que hacíamos antes. Como Dios de las suyas, de la creación. Así como Dios reposó de la creación, nosotros reposemos, dejemos de hacer lo que hacíamos antes para actuar conforme a la nueva creación que ahora somos en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que significa guardar el día de reposo. Porque el que ha entrado en ese nuevo reposo, esa nueva creación, también reposa de sus vidas, o sea, dejó de hacer las obras que hacía antes. Y ojo, que nosotros no somos salvos por obras buenas que hagamos, pero tampoco vamos a perder la salvación por obras malas que hagamos. No, porque el verdadero cristiano, cuando hace obras malas, se arrepiente, entra en arrepentimiento y le pide perdón a Dios y al prójimo si lo ha ofendido. Eso es lo que significa ser una nueva creación. Entonces, el día de reposo es hoy, sin importar si es sábado, si es domingo, si es lunes, es hoy. Todos los días debe ser nuestro día de reposo. Si somos una nueva creación, dejamos de pecar, y si pecamos nos arrepentimos, y sin importar las circunstancias nos mantenemos siempre en actitud amorosa hacia el Padre y hacia Dios y hacia nuestro prójimo, y tenemos que guardar el día de reposo, o sea, vivir conforme a ese reposo que Dios nos ha dado, dejar de ocuparnos de las obras malas que hacíamos antes, de nuestra pasada manera de vivir, y empezar a gozarnos de ser una nueva creación. Eso es retener, eso es conservar lo que ahora tenemos, el reposo que Dios nos ha dado en el día de hoy. A partir de hoy empezamos nosotros en ese día de reposo. Entonces, el día de reposo es hoy, el día de reposo en que tú pones todo en manos del Señor. No importando las circunstancias por las que estés pasando, no importando las circunstancias si son buenas o son malas, hay que mantenernos en equidad de siempre amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y lo más importante, que la pongan por obra. Damos gracias a Dios por esta enseñanza y a ustedes por habernos escuchado.